Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, oh Dios, en esta mañana. Santificamos, apartamos tu nombre en nuestros corazones, en nuestras mentes. Gloria a ti, oh Dios. Abra sus labios fuerte, dígale, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. Bendito su nombre. Presencia de Dios, presencia de tu Espíritu Santo, oh Dios. Inclina los cielos, oh Dios. Llénanos. Aleluya, Señor. Oh, sí. Aleluya. Salude a su hermano, dígale cómo le va, cómo está. ¿Cómo le va? Querido, ¿cómo ha estado? Hola, chiquita. Bien, es bueno estar juntos en esta mañana. Dios es bueno, infinitamente bueno. Diga conmigo, Dios es bueno, increíblemente bueno es Dios. Su palabra dice que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a su gracia para con nosotros. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Que toda la tierra hoy, Señor, dé gloria a tu nombre, porque tú eres bueno en gran manera. Extendemos esta gracia, Señor, sobre esta ciudad, la nación entera y las naciones. Un manto de gracia, de justicia, de amor. Cristo cubriendo toda la tierra, oh Dios, en este día. Trae tu bendición, oh Dios. Muestra tu gloria, bendito Dios. Benefícianos, Dios, con tu gracia hoy, Señor. Que por fe hoy tenemos entrada a esta gracia, a esta bendición. Gracias, bendito Dios. Levante la mano el que sea creyente. Los que sean creyentes, levanten su mano. Si usted es creyente, quiere decir que usted es una persona de fe, porque ha creído. No nada más ha creído en Jesús como su Salvador, sino ha creído en que Él es poderoso y suficiente para usted. Amén. Dígalo, yo he creído que Jesucristo es mi salvación, es mi vida, es el poder, es la gracia que desciende del cielo para todas las necesidades de mi vida. Amén. Un aplauso a Dios. Amén.
Quisiera que hoy pudiéramos caminar otra vez en Cristo, caminar en la fe, que podamos con todos los santos vivir la fe. Decíamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que Dios pueda hacer algo. El reino de los cielos se mueve mediante la fe. Y todo lo que hacemos y todas las cosas son por medio de la fe. Y esta fe viene de Dios a nosotros. Viene por el oír, dígalo, oír, el oír la palabra bendita de Dios. Esto produce fe. Y estas maravillas y prodigios y milagros que Dios hace y que nosotros vemos, hace que la fe se afiance en nosotros. ¿Qué es la fe? Creer en Dios, creer que Él es suficiente para nuestras vidas, que Él es todopoderoso para nuestras vidas, ¿sí? De manera que tenemos que desarrollar este sentido de fe cada día, porque si no, entonces no entramos en la presencia ni en los beneficios de Dios para nuestras vidas. En este año tiene que ser multiplicada exponencialmente la fe en la vida de todos nosotros. Una fe viva, dígalo conmigo, una fe viva, una fe poderosa de Dios en nuestros corazones. Tenemos que vivir por fe y para fe. No podemos tener fe en la fe, tenemos que tener fe en Dios. Dígalo conmigo, no tenemos fe en la fe, tenemos fe en Dios. No es repitiendo ciertas palabras, es tener fe, una confianza plena en Dios. Voy a compartir con ustedes 3 personajes muy importantes en la palabra que pueden enseñarnos en este día la importancia de la fe. Y tal vez usted o yo nos identifiquemos con estos personajes y encontremos en ello bendición al oír esta palabra. Yo soy el mensajero. Dios es el que trae el mensaje. Que Dios hable a su corazón hoy y que pueda oír la voz de Dios y esta le traiga a usted ¿qué? Fe de Dios, fe en Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra hoy, Señor, traiga fe al corazón y a la vida de cada uno de los que están aquí presentes, los que están oyendo esta palabra que tú envías. Hoy en el nombre de Jesucristo, Señor, creemos que todo aquel que tenga una gran necesidad en esta mañana, tú suplirás todo lo que les falte, porque la palabra de hoy trae fe a sus corazones para creer en un Dios todopoderoso, lleno de gracia y lleno de amor. Amén. Ahí en Marcos capítulo 10, Marcos 10, verso 46, dice que había un ciego llamado Bartimeo. La palabra Bartimeo quiere decir hijo de Bartimeo, hijo de Timeo. Bartimeo, hijo de Timeo. Y dice entonces, aquí hay una situación muy interesante. Si leemos el versículo 45 del capítulo 10, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Otra vez dígalo conmigo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. De manera que entonces, estas palabras que está pronunciando Jesús, empieza a caminar y entonces dice que entonces vinieron a Jericó. ¿Quién recuerda la ciudad de Jericó en la palabra de Dios?
la ciudad de Jericó fue la primera ciudad que conquistó el pueblo de Israel para poder tomar la tierra prometida, Jericó. Pero sobre Jericó se estableció una maldición. Y al ser maldecida Jericó, Jericó representa maldición. Jesús va a entrar a esta tierra, a este lugar, a Jericó. Y entonces Él no puede ser conducto de la maldición para ese lugar, sino tiene que ser la bendición que llega a Jericó. Y por eso antes de eso dice: yo no he venido, ¿verdad? He venido para servir. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Dice, y para dar su vida en rescate de muchos. Dígale al que está a un lado: Jesús vino para darte vida, para rescatarte. Ese es el propósito de Dios hoy. A eso vino Dios, a dar su vida para rescatarnos a todos nosotros. De manera que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, dice el 46, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? ¿Por qué mendigaba? Porque estaba ciego y estaba en una condición de pobreza. Porque estaba ¿qué? Ciego. Estaba mendigando. Las personas que pierden el sentido de la vista, entonces quedan esclavos en realidad. Y usted ve por las calles a muchas personas ciegas mendigando. Hay otros que quedaron ciegos pero están en su casa y son bendecidos por sus familias, qué bueno. Pero la gran mayoría de las personas que tienen ceguera y andan por las calles andan mendigando. Bartimeo representa a un ciego que vive en una condición de esclavitud mendigando por las calles. Cuando una persona es ciega espiritualmente, no ve las cosas de Dios, no entiende las cosas de Dios y no oye la voz de Dios, es una persona ciega espiritualmente. Y si está ciego espiritualmente, entonces vive en una condición de miseria. Es necesario en esta mañana que los ojos les sean abiertos a las personas que no ven, para que puedan ver a Jesús, y puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, puedan tener fe en esta mañana para salir de esa condición. Es necesario que les sean abiertos los ojos. Dígalo conmigo en voz alta: Padre, en esta mañana creemos que tienes el poder para abrir los ojos de los ciegos espirituales y abrir los oídos de los sordos espirituales. Lo creemos y lo creemos hoy, declaramos en el nombre de Jesús. Amén. De manera que este ciego, ¿verdad?, estaba junto al camino mendigando. No estaba en el camino, estaba junto, a un lado. Ahí pasaba la gente por el camino y él estaba ahí pidiendo ayuda y pidiendo ayuda, y tenía años en esa condición, ¿verdad? De manera que entonces él oía todo lo que pasaba por ahí y oía que las personas decían: pues ahí en Jericó Jesús sanó a unos enfermos, y él estaba ahí ciego y oía: ¿quién? Jesús sanó a unos enfermos. Y así en el camino donde estaba, pasaba la gente y platicando por el camino, entonces él estaba escuchando las maravillas que Jesús hacía. Y conforme iba escuchando lo que Jesús hacía, entonces un día empezó a pensar: ¿y si pasara por aquí? ¿Y si volteara a verme? ¿Y si pusiera su mano o hiciera algo por mí? Yo vería. Y empezó él a pensar: un día va a pasar por este camino, un día va a pasar por aquí, un día va a pasar por este lugar. Y entonces fue incubando una esperanza de que algún día Jesús iba a pasar por ahí. Porque ahí estaba junto al camino, ahí vivía, ahí dormía y ahí comía o mal comía.
estaba abandonado, estaba en ese lugar. Y oyendo que era Jesús Nazareno, dice, el que venía, ¿se imagina? Jesús venía de Jericó de hacer milagros, y entonces venía la gente, ¿verdad?, con él, y le decían, hazte un lado, ciego, ¿verdad? Y estorbaba. El camino no era suficiente. A un lado del camino también necesitaban para caminar, ¿verdad? Y era estorboso el ciego. Ahí estaba el ciego estorbando. Y dice que oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, dígalo conmigo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A ver, hágale como el ciego. Haz cuenta que usted está ciego, ¿verdad? A ver, no creo que le haya dicho Jesús, Jesús. Era una multitud, hermano. Él necesitaba que se escuchara. A ver, haz de cuenta que usted está en medio de la multitud y la gente se remolina, así va por todos lados. Y entonces ahí viene Jesús, y ahí viene, y él no sabe dónde está porque no ve. Ahora diga, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora está mejor. Entonces dice que al gritar él de esta manera, ¿verdad?, clamó a la bendición, y muchos le reprendían, dice la palabra en el 48, para que se callase, y le decían, cállate. A ver, dígale, cállate, hombre. Y el otro decía, Jesús, me dejaron solo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y le decían, shh. ¿Y sabe quién le decían eso? Los discípulos. Le decían, cállate, no seas impertinente, molestas, eres muy gritón, estás fregado, mano. Por eso vives en esta condición, ¿verdad? Pero Jesús ha venido no para ser servido. Él ha venido a servir y dar su vida en rescate de los Bartimeos. Pero los discípulos no podían comprender esta verdad. De manera que entonces le decían, cállate, pero él clamaba más y más recio, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo. Qué interesante, ¿no? El ciego está ahí. A ver, cierra los ojos usted. Y está el ciego ahí. Y de repente ya no pasa gente, todos se detienen. Y dice, se detuvieron. Se detuvieron. Ya no están caminando. Aquí está Jesús. Jesús está aquí, aquí está. Pero no veía. Pero podía percibir muchas cosas de lo que pasaba afuera. Entonces, dice, deteniéndose, mandó y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Se imagina cómo estaba el ciego? Tirado. Estaba en una condición deplorable, estaba tirado. Estaba tirado en el camino porque le dijeron, levántate. Ni siquiera de pie estaba. Y cuando Bartimeo escucha esto, levántate, te llama, y dijo, ahora sí, este es mi momento glorioso, ¿verdad? De manera que entonces hizo algo de gran trascendencia. Entonces dice que agarró la capa y ¿qué? La arrojó. Arrojó la capa, le estorbaba la capa. Ya no la iba a necesitar, esa era fe. Cuando le dijo te llaman, la fe vino. Y dijo, esta capa es todo lo que tengo, en esta duermo, con esta me cobijo, con esta me quito del sol, con esta capa por años ha sido lo único que yo tengo y ha sido mi casa, mi refugio, mi protección. Todo lo que tengo es la capa. No tengo nada más que esta capa. Pero hoy al llamado que me están haciendo, me estorba, ni modo que vaya jalando la capa de toda esta multitud para ir a Jesús. Hágalo así, nomás no le pegue al de atrás, diga, arroje la capa, diga, a volar la capa.
Y entonces digo yo, ¿por qué Jesús no se acercó a él? ¿Por qué le dijo, ven? ¿Por qué creen ustedes, de los que están aquí, que Jesús no se acercó a él y le pidió que fuera él el que caminara hacia él? ¿Por qué? ¿Por qué? No podía ver él. Ya podía ver. No, todavía no veía. A ver, ¿por qué cree usted que Jesús le dijo, ven, y estaba ciego? Imagínese ciego. Mande. La fe que no actúa está muerta. Dígalo en voz alta. La fe que no actúa está muerta. Y sin fe, con la fe muerta, Dios no puede hacer nada. Él tenía que levantarse, quitarse todo estorbo, porque era el momento crucial de su vida. Y entonces, cuando le dijeron, te llama, él no sabía ni para allá, ni para acá, ni para allá. Simple y sencillamente, entre la multitud, ¿usted cree que la multitud se hizo a un lado para dejar el paso libre? No, todos querían estar viendo a Jesús. Y dijo, hágale así, ahí voy. Y empezó a hacer gente para un lado con una pasión tremenda, porque su fe estaba creciendo y creciendo, porque él había oído lo que Jesús había hecho, lo que estaba haciendo. Tenía años escuchando, 2 o 3 años escuchando por el camino las maravillas, los prodigios, los milagros. Y este es el día maravilloso. Dígalo conmigo, hoy es el día maravilloso. Es el momento crucial de mi vida. Hoy Él me llama, dígalo, Él me está llamando. Dice que entonces llegó hasta allá. Respondiendo Jesús en el 51, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y digo yo, ¿para qué le preguntó si Él todo lo sabe? Además estaba bien blind, no veía. Evidentemente lo que necesitaba era ¿qué? Pero le preguntó. El Señor te pregunta ahora, ¿qué quieres que te haga hoy? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Cierra tus ojos un momento y medita en esta palabra de Dios. ¿Qué quieres que Él te haga hoy? ¿Qué es lo que verdaderamente necesitas hoy? ¿Qué quieres? Ahora díselo a Él. Dios, quiero tu fe, la fe de tu Hijo Jesucristo. Quiero poner mi fe en ti. Creer hoy que tú eres poderoso para resolver esta necesidad que tengo. Y diga su necesidad. Dígaselo a Él. Él lo escucha a usted. Él necesita escuchar de usted cuál es la necesidad que usted tiene. Y entonces dice la palabra, y él le dijo el ciego, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Los milagros de Jesús vienen junto con la salvación. El que recibe a Cristo recibe la vida. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sacado de esa condición. ¿Cuál fe? La fe que le vino por el oír.
El creer le vino porque oía que Jesús hacía milagros y maravillas. No tenía una Biblia para leerla, pero usted y yo tenemos una palabra aquí escrita que cuando estamos escudriñando la palabra, Dios nos está hablando y estamos escuchando que un ciego pudo ver. Y también hoy puede hacer lo mismo porque Dios no cambia. Él es el mismo hoy y por los siglos. No cambia. Es tremenda la vida de Bartimeo. Y otra cosa más que le dijo, vete. ¿Cómo le dijo? ¿Y qué hizo Bartimeo? Le siguió. Y dice que iba danzando y cantando, dicen los evangelios, y dando gloria a Dios. Porque ya no era un esclavo, ya no estaba en esa condición de lástima, en donde estaba ahí sin poder ver. Jesús hizo un milagro maravilloso en Bartimeo. Y creo yo que Dios puede hacer lo mismo hoy en usted. Permitir ver las obras maravillosas de Dios para que usted pueda creer en ese Dios todopoderoso. Ver las maravillas de lo que Dios ha hecho es importante en nuestra vida. ¿Recuerda usted cuando Jesús volteó hacia el templo y dijo: la casa de oración se ha convertido en cueva de ladrones? ¿Por qué? Porque no había fe en las oraciones. Si aquí no hay fe en lo que pedimos, si no ha producido el oír la fe, la oración de lo que pedimos es como la higuera, que parece muy bonita por fuera, pero no trae ¿qué? Nada de bendición. Necesitamos que la raíz de nuestra vida sea la fe en Dios. Y todo lo que pidamos nos será hecho. Y si le decimos a este monte, échate a la mar, se haría. ¿Por qué? No podemos tener fe en lo que decimos. Tenemos que tener fe en el que creemos, que tiene el poder para hacerlo. Dígalo, Dios tiene el poder para hacerlo. Y esto es lo que creemos hoy, que Dios tiene ese poder para hacerlo. Vamos a ir ahí a Mateo, en el capítulo 8, en el verso 5. Dice la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión romano, la expresión máxima del poder, tenía bajo su custodia 100 soldados. Era un hombre poderoso, ¿verdad? En Capernaum. Y vino a Jesús como rogándole. Dígalo conmigo, rogándole. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Por quién estaba intercediendo este hombre tan rico? ¿Por quién estaba intercediendo este hombre tan poderoso? Estaba intercediendo por un criado que le servía en su casa. Amados hermanos, no nada más sus vecinos son responsabilidad de usted, sino los que están en su casa son responsabilidad de usted, y los que trabajan con usted son responsabilidad de usted. Es la verdad. Dios los ha confiado a la responsabilidad espiritual de usted. Y este hombre, con todo su poder y toda su gloria romana, ¿verdad?, fue a rogarle a Jesús por un insignificante siervo. Pero era un hombre piadoso, era un hombre de todo corazón que amaba a Dios. Y él fue a pedirle a Jesús porque él tenía fe para creer que tenía el poder para sanarlo. Si no, no hubiera ido. Porque él había escuchado, había visto cómo se movía Jesús
los milagros y las maravillas que había hecho, y esto trajo en él fe. Y dice la palabra más adelante que el centurión traía sus limosnas al templo y era generoso. Era un hombre de Dios, el centurión romano. Y entonces le dijo Jesús: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por favor, hermano. ¿Se imagina la casa que tenía ese cuate? No era casa, era palacio. Imagínense nada más en qué lugar tenía a Jesús. Lo tenía en el lugar que le corresponde para darle toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Él sabía que era Dios mismo. Y dice: mi casa no es digna de ti. No es que entres en mi techo. Solamente di la palabra. A ver, dígalo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Dígalo, solamente di la palabra. Vengo por tu palabra. Vengo porque quiero oír. Quiero oír la palabra. Y si dices tu palabra tiene el poder para ejecutarse en todo el universo, no nada más aquí. Qué fe, hermano. La de Bartimeo se quedó en segundo término. La del centurión, tremenda. Dice, porque también dice: yo tengo hombres bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz y esto, y lo hace. Le está diciendo a Jesús: tú tienes autoridad para dar tu palabra, y tu palabra, a la voz tuya, obedece toda la creación. Dígalo, a la voz de Dios obedece toda la creación. A la voz de Dios obedece toda enfermedad, todo demonio, toda obra maligna, todo lo que esté en contra nuestra. Es cuestión de que Él dé su palabra y eso es suficiente. Es suficiente con eso. Hay personas que dicen: ay, no, es que si el hermano que viene de allá ora por mí, y si pone las manos sobre mí, voy a sanar y voy a sanar. Ese es poner fe en el hombre. No se puede poner fe en el hombre y recibir una bendición del cielo. Usted puede recibir una sanidad de un brujo, pero con la sanidad del brujo viene la esclavitud a Satanás y a la miseria. Pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, somos libres, total y plenamente libres, para amar y ser amados por Dios. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es más, le dijo, ni en Israel, no nada más aquí en Capernaum. No, en toda la nación no he escuchado una fe como la de este hombre. Imagínense los fariseos que estaban ahí escuchando esto. Está diciendo: no sirve para nada. Este es el que tiene fe. No los que están en las sinagogas. No los que andan ahí, que aparentan todo y que dicen que son rimbombantes y que hablan muy bonito. No. Este que vino y me rogó, que se humilló, no le importó la posición que tenía, me dio el lugar que me corresponde. Así fue. Y dice la palabra de Dios: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, otra vez, ve, y como creíste, te sea hecho.
Y salió corriendo, dice más adelante en la escritura, y dice que les preguntó, lo encontraron los criados y le dijeron, tu siervo ha sanado. ¿A qué horas? Le dijo. A ver, dígame, ¿a qué horas? Y entonces dijo exactamente cuando él dijo. Hoy son las 11:16. Es la hora de su bendición. ¿Puede decir amén? Den un aplauso a Dios. Es la hora de mi bendición. Marcos 5:25. ¿Cómo me gusta? Hermano del teclado, ¿puedes ayudarme con este canto? Dice, Marcos 5:25, que estoy en el 7, dije yo, ya la perdí. Aquí está. Y dice, pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos? Padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba, ¿qué? Peor. Estaba enferma, 12 años yendo con los médicos y todos le cobraban y ninguno lo sanaba. Y en lugar de ir para bien, iba para peor todo el tiempo. No nada más enferma, ya no tenía nada. Había gastado todo. Todo se había gastado. Y seguía enferma. Cuando oyó hablar de Jesús, que estaba Jesús ahí, vino por detrás entre la multitud y extendió su mano y tocó el manto de Jesús. Porque decía la mujer, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. A esa misma hora, en ese mismo momento, se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana. Le vino la fuerza, le vino la sanidad en un instante. Esta mujer había escuchado de Jesús, había oído lo que hacía, y ella sabía que era enviado de Dios, hijo de Dios, y que tenía el poder para sanarla tan solo con tocar algo de él. Y dice que volteándose a la multitud, Jesús dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Le está diciendo, Jesús, hay cientos alrededor tuyo y todos quieren estar contigo. Y te aprietan y te empujan y todas las cosas aquí por el camino. Y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? No te entendemos. Y dice entonces, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, con temor y temblando, ¿se imagina eso? Cuando usted lee esta palabra, usted tiembla a la voz de la palabra de Dios. Esta mujer dice que ya había recibido sanidad. Dice que esta mujer estaba temblando y que tenía miedo, sabiendo lo que ella había hecho.
vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Queda sana de lo que tienes, esa necesidad tan grande. Cierre sus ojos un momento. Dios puede hoy tocar a usted. Usted puede tocarlo a Él y oír esa palabra: vete a tu casa sano, vete a tu casa sana. Él lo puede hacer hoy. Él es el mismo. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Diga usted conmigo: Jesús. Jesús, 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 nombre sin igual. Otra vez. Jesús, 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 nombre sin igual. Si usted tiene una necesidad de que Dios haga un milagro en su vida hoy, puede ponerse de pie donde está. Mientras cantamos este canto, que la fe venga a usted por el oír la palabra de Dios en esta mañana. Si tan solo
tocar el borde de su manto. Levante sus manos al Señor. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, Espíritu Santo, ven, si tan solo llena de fe el corazón de este pueblo. el borde de su mano, Llénalos, oh Dios. Una confianza plena en tu poder, si tan solo en tu gracia, pudiera en tu amor. su Porque tú no nos pagas conforme a nuestros pecados, sino conforme a tu misericordia. si tan solo Y por esta fe que ellos reciben, tienen entrada a la gracia de Dios en esta mañana para ser libres, para ser sanados, para resolver, Señor, cualquier situación que los esclaviza. Diga conmigo: soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. aleluya, Dios. Jesús, nombre sin igual. Jesús, nombre sin igual. Con todo su corazón diga: Jesús. Jesús, nombre sin igual. Diga conmigo: gracias, oh Dios, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias por la fe que hemos recibido. Gracias por nuestras sanidades, nuestra libertad y nuestra bendición de este día. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque eres el autor de la fe y de la salvación. Amén. Un aplauso a Dios. Amén. Jesús, nombre sin igual. fuerte el aplauso a Él. Ha hecho maravillas hoy, prodigios, sanidades, libertad. Jesús, nombre sin igual. Como Bartimeo, dígalo. Jesús, nombre sin igual. Como el centurión, dígalo. Jesús,
mi casa la fe, la esperanza y el amor. Aleluya. Jesús, como la mujer de flujo. Jesús, Jesús, nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Hoy es el día más importante de su vida. Si usted no ha recibido a Jesucristo, queremos orar por usted para que reciba el perdón de sus pecados y reciba la vida de Jesús en usted. Si usted quiere hacerlo, venga aquí al frente conmigo, deje su asiento y venga aquí, oremos juntos y el Espíritu de Dios vendrá sobre usted y traerá sobre usted bendición. La bendición de ser perdonado de sus pecados y recibir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Fuerte el aplauso, puros vencedores. Jesús, 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 nombre sin igual. Un aplauso fuerte a Dios. Esta es una decisión bien importante. Yo sé que Dios habló a sus corazones. Sé que Dios tocó sus corazones. Y esto les produjo fe para creer que Jesús puede perdonarle sus pecados y darle una nueva vida. Amén. Levante sus manos conmigo y diga: Padre, gracias por Jesús, el Cristo bendito, que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre y pagó el precio de todos nuestros pecados. Hoy, con nuestras manos levantadas hacia el cielo, te pedimos que venga la sangre de Cristo, la sangre del pacto con Dios, y limpie hoy nuestros corazones, todo nuestro ser, de todo pecado y de toda contaminación, en el nombre de Jesús. Hoy creemos que Jesús resucitó y nos imparte la vida de Jesús. El Espíritu Santo de Dios, yo levanto mis manos y recibo en el nombre de Jesús el Espíritu Santo en mi vida, con gran gracia y gran poder. Hoy en los cielos se escribe mi nombre por la gracia de Cristo, y este nombre está escrito en el libro de la vida, vida eterna.
Y hoy, Señor, con mis manos hacia el cielo, pido que esta bendición venga a toda mi casa, a todos mis hijos, a toda mi ascendencia y descendencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso. Así como están. La iglesia extienda ahora su oración. Diga conmigo: Padre, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesucristo, perdonamos todo pecado en la vida de ellos, para gloria del Padre. Y declaramos una vida nueva de hijos de Dios, una vida eterna como hijos de Dios. Hoy los recibimos en el cuerpo de Cristo, la iglesia, para gloria tuya. Amén. Un aplauso. Ahora vengan y denles un abrazo. Abrácelos. Venga, abrácelos. Bienvenido. Qué bueno. Qué bueno. Bien valientes. Gracias. Abrácelos. Denles un abrazo. Otro aplauso para el Señor. Amén. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Aplaudiendo fuerte. Puede sentarse. Gracias. Mis ojos te ven, yo te preguntaré. Más fuerte el Y aplauso. tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Levante sus manos ahí donde está y diga: Padre, hoy en la unidad de tu Espíritu, como iglesia, cuerpo de Cristo, intercedemos por Javier Enrique, que fue secuestrado, y pedimos hoy que extiendas tu gracia sobre esta familia en el nombre de Jesús. También hoy, Señor, pedimos por Lourdes, que también fue secuestrada, y pedimos hoy en el nombre de Jesucristo que su libertad le sea dada y que ninguno de sus cabellos sea tocado, en el nombre de Jesús. Hoy descienda de los cielos tu gracia, tu poder y tu amor para toda esta familia, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso a Dios. Vamos a presentar a un niño llamado Mateo. Y también le vamos a pedir a Alejandra que pase, porque Alejandra va a salir a España. Allá, Mateo.
Allá habla 2 idiomas, Mateo. ¿Tus papás? Este es Mateo. Hola. A ver, levanta a tu hijo en alto y di, este es mi hijo. Este es mi hijo Mateo. Yo lo levanto en bendición y declaro para él cancelada toda maldición en el nombre de Jesucristo. Lo declaro un hombre de Dios, siervo de Dios, para servir a un Dios todopoderoso. Amén. Amén, un aplauso. La mamá. A ver, Mateo. Yo hoy declaro que el amor de Dios estará siempre con mi hijo Mateo. Este es mi hijo. Quiero que lo sepan toda la creación. Lo enseñaré a honrar a Dios y servir a su prójimo. Y lo cuidaré todos los días. Amén. Amén. El abuelo bendiga a Mateo. Padre, hoy bendecimos a Mateo, Padre. Declaramos que él toma todas las bendiciones que tú tienes para su vida y que él te servirá con todo su corazón, Padre, todos los días de su vida. Porque yo siempre he pedido, Padre, que mi descendencia te alabe y te glorifique a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los niños son de Cristo, dígalo. Los niños son de Cristo. Los niños son de Cristo. Él es su Salvador. Joyas, 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 joyas del Salvador están en esa tierra, cuál dulce y dulce amor. La iglesia extienda su bendición. Diga: Padre, hoy bendecimos a nuestro hijo Mateo. Te damos gracias por su vida. Hoy como iglesia declaramos las bendiciones de Dios para él, la protección divina, el cuidado del cielo y la provisión tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dale, Mateo. Gracias. Pues Alejandra y yo nos vamos a España. Hace tiempo que estamos orando con la familia por este viaje de Alejandra y sabemos que Dios tiene un plan para ella allá en España. Va a estudiar, va a estar allá 5 o 6 meses en aquel lugar, pero ella no puede irse sin la bendición de la iglesia y la representación de la iglesia en aquel lugar. ¿Sí? Por favor, extienda su bendición para Alejandra. Diga: Padre, hoy en el nombre de Jesús declaramos tu bendición, tu provisión, tu cuidado para Alejandra. Hoy la enviamos como iglesia con toda la investidura de embajadora del reino para bendición de todas las personas en aquel lugar. En el nombre de Cristo y para gloria tuya, oh Dios. Amén. Amén. Vamos a honrar a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Por este momento en tu presencia, gracias por tu palabra
que produce fe en nosotros. Gracias por los que recibieron a Jesucristo como su Salvador personal. Gracias por los cantos, por la oración, por tu palabra, pero sobre todo por tu presencia en este lugar. A ti sea toda la gloria y este aplauso es para ti. Amén. Cantando. Se necesita sangre O positiva. Si alguien puede donar sangre, acérquese a mí. Dios los bendiga a todos. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí.